¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi canal de un nuevo video. Hoy les voy a enseñar cómo pueden hacer para practicar en sus manos uñas esculpidas o cualquier tipo de aplicación de uñas sin que se tengan que preparar sus uñas y no se arruinen, porque es muy común que cuando están empezando, cuando son principiantes, estén todo el tiempo practicando en sus propias uñas porque no tienen a quién hacerle las uñas y lo que sucede es que se liman para aplicarse, para retirar y se terminan dañando sus uñas, les quedan como de papel, uñas blanditas, uñas muy flexibles. Y para que esto no ocurra existen algunos trucos. He probado, quiero decir, dos. Sé que existe un tercero que es parecido a uno que les voy a comentar, pero realmente no lo he probado todavía, pero les voy a comentar igual. Para este truco necesitamos, por ejemplo, top coat, pero el brillo final de esmalte tradicional, ¿sí? Por ejemplo, ¿bien? El que no necesita lámpara, es decir, que se seca al aire, como dice acá, secado al aire, ¿bien? Y el otro truco sería con un peeling, una base peeling, ¿sí? El látex líquido que utilizamos alrededor alrededor de la uña, sobre el dedo, cuando, no sé, por ejemplo, hacemos stamping o aplicamos un polvito de efecto y entonces no queremos que se nos manche el dedo. Bueno, en este caso lo vamos a aplicar sobre la uña natural. También vamos a necesitar para este truco aceite de almendras o aceite de cutícula, ¿sí? Puede ser, si quieren, el tradicional o puede ser el que tiene algo específico como el de almendra o vienen otros con distintos aromas y demás. No importa, cualquier aceite nos va a servir para esto, ¿sí? Entonces, fundamental es o estos dos o estos dos. Estos no hace falta tener los dos, ¿sí? Porque vamos a usar o este truco, pero sí es fundamental tener uno de estos y aceite. Igual, de todas maneras, aceite de cutículas todas solemos tener, las que hacemos uñas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, tenemos nuestras uñas al natural, ¿sí? Yo no nada, o sea, obviamente tengo las manos limpias, pero no me hice absolutamente nada. Directamente, así como vine, no me pasé ni alcohol, nada, desanitizante, nada. Directamente lo que voy a hacer es, me voy a aplicar aceite de cutículas. Ay, no lo puedo abrir porque tengo la mano. Paren, ¿eh? Ahí está. Tenía aceite en la mano, justamente. Entonces, me lo voy a aplicar sobre mi uña y sobre el dedo. Bueno, nos vamos a como hidratar con el aceitito todas nuestras uñas para que estén oleosas. Justamente lo contrario a lo que necesitaríamos si quisiéramos que la aplicación nos dure un montón de tiempo. Entonces, me aplico esto así a lo bruto, sin tener cuidado de nada, porque esto puede ir en la piel, puede ir sobre las uñas. Y nos vamos a dejar nuestras uñas bien oleosas. Ahora vamos a esperar un ratito, poquito, no hace falta que sea un montón de tiempo, a que se absorba. Podemos ir dándonos un masajito. Esto además nos va a hacer bien a nuestras uñas y a nuestros deditos. Nos damos un suave masajito sobre todas nuestras uñas, nuestras manos, etcétera. Y si no quieren esperar tanto, agarran una servilleta de papel y se retiran un poco de exceso, ¿sí? No hay problema. Pero la cosa es que le haya quedado un poco. Ahí empieza este truco. Si vemos mis uñas a la luz, podemos ver que tienen un super brillo, que justamente se lo aporta la grasitud de los aceites. Bien, entonces, ahora el siguiente paso va a ser aplicar uno de estos dos. Entonces, si se van a aplicar el peeling, esto no hace falta tanto realmente. El aceite lo vamos a utilizar después, al final, para ayudar a remover. Pero con el peeling esta parte no hace falta tanto. De todas maneras lo pueden hacer. Ay, me quedó la mano otra vez. Ahí está. Vamos a abrir el top coat regular y vamos a aplicar sobre la uña, como si nos estuviéramos pusiendo el brillito final, como toda la vida. Vamos a esperar 2-3 minutos a que seque. Y vamos a aplicar 3 capas, sí, 3. ¿Vieron bien? 3 capas de este brillo.
También puede ser 2, ¿sí? Pero siempre va a ser mejor si son 3. Entonces nos aplicamos en todas las uñas en las que vamos a hacer nuestra práctica. Y acá el truco está en, sí, dejarlo secar, pero no dejarlo secar realmente muchísimo. Es decir, que cuando yo lo toque no se corra, ¿sí? Pero la realidad es que el secado completo de cualquier esmalte tradicional que seca al aire termina siendo muchos minutos después de que terminamos la aplicación. Entonces, si yo, por ejemplo, me aplico esto hoy y la práctica la voy a hacer mañana, no va a funcionar el truco, ¿ok? No va a funcionar. Esto hay que hacerlo antes de la práctica, ¿sí? Y a los pocos minutos ponerme a esculpir para practicar. Si no, no funciona porque se termina de secar por completo y ya el truco no va. Ahora, vamos a hacer en la otra mano, por ejemplo, el ejemplo con el peeling. El peeling es como si fuera una plasticola, una cola vinílica, una cosa parecida a eso. Tiene como ese mismo aspecto. Entonces, lo que voy a hacer es aplicarlo sobre mi uña. En algunas partes van a ver que está más blanco, en otras menos blanco. Este producto, si son de otro país, también lo van a encontrar por ahí en color rosado, en color violeta, en color celeste. Viene de varios colores, ¿sí? Lo vamos a aplicar sobre la uña y vamos a esperar a que se seque. ¿Cuándo vamos a saber que está seco? Bueno, cuando ya no se ve esto blanco, ¿sí? Porque al secarse se ve transparente, o sea, no se ve literal. De esa misma forma que ocurre con la plasticola. Y ahí vamos con lo que sería el tercer truco, es que me han dicho en comentarios en mis videos de YouTube que este mismo truco lo realizan con boligoma o con plasticola. Lo que pasa es que yo no lo he probado porque si bien no es tóxico poner que tu dedo o tu uña toque boligoma o plasticola, porque bueno, obviamente son cosas útiles escolares que utilizamos desde el jardín de infantes, obviamente no es tóxico para nuestra piel, pero de todas maneras yo prefiero utilizar productos que sean para uñas. Fíjense en esta como ya se está poniendo bastante transparente, ¿sí? Ahí se va viendo que se va secando. Si se nos pasa un poquito, con un palito de naranjo podemos sacar esa parte, pero ojo, que no llegue a pegarse a la parte de la uña, porque si no, si tiramos de ahí, se puede salir la lámina de peel-off que estamos poniendo sobre la uña. Entonces, mientras aplico esto, de este sí, con una capa está bien, no hace falta poner tanto, pero lo que sucede es que a la hora de esculpir y realizamos nuestra aplicación, luego después siempre tenemos que limar. Y al momento de limar, no es tan, o sea, no se aguanta tanto la uña sobre esto con el peel-off como si con el truco del top coat. Entonces ahí ya decidirán ustedes qué es lo que consideran más conveniente. Fíjense que estos ya se están empezando a secar. Y acá vamos a corregir donde me pasé porque estaba usándolo con mi mano no hábil. Y ahí se me complica. ¿Ven ahí? Se me enganchó un poquito en la uña, entonces... Ay, no. ¿Ven? Ahí ya se complica. Por eso les digo, el del peel-off está bueno el truco, funciona, pero me sigo quedando con el del top. Bueno, no importa, lo vamos a dejar ahí, total. Tampoco es que va a molestar tanto. Entonces, esperamos a que se seque. Ahora ya podemos dar la segunda capita de top coat. Y como les digo, 2 o 3 capas vamos a estar bien. Entonces, ahora espero a que esta segunda capa se seque. Unos 2-3 minutos. Y ya puedo empezar a practicar en esta mano sin tener necesidad de preparar mi uña y lastimarme. Ahora, esto lo ponemos justamente porque se va a desprender muy fácil de nuestra uña sin generarnos ningún tipo de daño. Entonces nos va a permitir practicar una y otra vez en nuestras uñas sin hacernos mal. Si yo, como les digo, dejo esto, el top, y recién mañana, por ejemplo, me pongo a practicar,
no se me va a desprender tan fácilmente y ahí sí puedo llegar a generar algún problema en mi uña. Así que si, por ejemplo, ustedes se pusieron el top y se iban a poner a practicar, surgió algo y dijeron, bueno, no, al final no puedo, entonces, ¿qué hago? Al día siguiente, cuando sí me voy a poner a practicar, agarro removedor, algodón y me lo retiro, ¿sí? Me lo retiro y vuelvo a aplicar todo esto. Son unos minutos, pero que nos van a proteger nuestras uñas. Entonces, no preparen su uña natural, excepto que realmente quieran que esa aplicación dure de 15 a 21 días en sus manos. Si va a ser para un rato o para practicar, usen este truco. Está increíble y nos permite justamente tener las uñas, poder limarlas y demás. Uy, ¿ven? Ahí lo toqué. Esto no está completamente seco, no importa, va a servir igual, ¿sí? El truco va a servir igual, no es que tengo que sacármelo porque no está derechito, etc. Es para un ratito. Entonces, ahora yo voy a cortar este video, voy a grabar uno que tengo que grabar y vuelvo a este video para mostrarles cómo retirarlas, ¿sí? Continuando con el video, esta uña me quedó mal, se me movió la cápsula dual, así que aprovecho para mostrarles que después de poner el top, hacer el esculpido, puse base para semipermanente, todo como si estuviera haciendo un dual normal, y me encuentro con que se me movió el dual por poner el gancho. Entonces obviamente esta uña no me sirve para lo que estaba grabando, así que aprovecho para mostrarles que si yo hago un poco de fuerza, la uña ya está despegada. Ahora, ponele que tu uña no se termine de despegar, entonces el truco está en ponerle un poquito de aceitito de cutículas por esta zona y con un palito de naranjo, por ejemplo, ¿sí? Le pones acá el aceitito y vas haciendo fuercita por acá. Haces palanca y sale. Yo sé que suena raro, que todos te dicen no te arranques las uñas, pero en este caso no te estás arrancando ese tipo de uñas. Entonces, track, listo. Aquí no ha pasado nada. Acá quedó la capa de top coat que habíamos aplicado. Y listo, yo ya estoy perfecta para volver a aplicar el top coat y volver a realizar entonces alguna aplicación de práctica. Si el video te gustó, te sirvió, si conoces otras manicuras que se arruinen sus manitos, sus uñitas, tratando de practicar esto de las uñas y que les quedan súper débiles, pasales, compartiles este truco para que nadie más se arruine sus uñas por querer practicar. Nos vemos en el próximo video. ¡Chao!